Cuando veo la situación actual del mundo, es imposible no plantearse una pregunta. ¿Por qué existe el mal? Esta es una de las preguntas más difíciles y universales del ser humano. Si Dios es bueno, justo y todopoderoso, ¿por qué permite el dolor, la injusticia, el engaño y la maldad? ¿No sería mejor eliminar el mal de una vez por todas? Y más aún, ¿por qué incluso existe la maldad dentro de la iglesia? ¿No se supone que es un lugar en el que debería reinar la bondad y la paz? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, recibió muchas preguntas, habló de muchos temas e incluso habló sobre esto en uno de los tantos temas que dio. El maestro respondió a esta pregunta no con una teoría filosófica, sino con una parábola tomada de la vida cotidiana: el trigo y la cizaña. Al leer esta historia me pongo a pensar, ¿qué significa el trigo y la cizaña en la parábola de Jesús? ¿Quién siembra la buena semilla? ¿Y quién siembra la cizaña? ¿Y por qué no podemos quitar la cizaña desde un inicio, si sería lo más fácil? La respuesta de Cristo no solo explica el origen del mal, sino cómo debemos de vivir en medio de él. Escuchemos lo que tiene que decirnos. El sermón más influyente en la historia. Una base de nuestra fe. Jesús nos enseñó lo que importa al corazón. Cómo orar. Cómo amar a Dios. Cómo amar a los demás. Cómo vivir de manera santa. Palabras de vida del Gran Maestro. Jesús contó muchas parábolas con el fin de compartir mensajes divinos. En Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24, nos comienza a contar otra historia, siempre relacionada a la siembra, diciendo: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En esta parábola el maestro habla de dos tipos de semilla. El trigo y la cizaña son plantas distintas, sin embargo son muy parecidas durante varias etapas de su crecimiento. Es muy complicado distinguirlas y aun cuando brotan son bastante parecidas. Por eso es muy interesante que Jesús haya escogido estos dos tipos de semillas para poder hablarnos acerca de el origen del mal. ¿No les parece curioso? El trigo es uno de los principales alimentos del mundo. En especial en aquella época era muy importante. En la actualidad y en el pasado era y sigue siendo muy importante para la humanidad. Por otro lado, la cizaña no tiene un valor práctico. Solo es una simple maleza que crece y daña los cultivos, arruina la cosecha. No era útil en el pasado y no es útil ahora mismo tampoco. Esta semejanza inicial entre estas dos semillas nos ayudará a entender la lección del maestro. Al usar estas dos plantas para su parábola, Jesús no habla de algo completamente bueno y algo completamente malo. Es más, está utilizando estas dos plantas para referirse a algo que aparentemente es bueno, pero en realidad está disfrazado de maldad. Lo mismo pasa con el mal en la actualidad. No se presenta como algo completamente malo y grotesco, sino que muchas veces se presenta como algo bueno. Se disfraza del bien, se disfraza de religiosidad, de buenas prácticas y de una verdad parcial. Durante todo el capítulo, Mateo nos dice que Jesús estaba enseñando a una gran multitud. Les contó varias parábolas y luego de un tiempo entró a la casa. Cuando entró en la casa, entonces los discípulos se le acercaron y le pidieron que por favor les explicara qué quería decir con la parábola del trigo y la cizaña. Jesús tiernamente los vio y les comenzó a explicar. Primero les dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y continuó diciendo: el campo es el mundo.
Este mundo debe entenderse como el lugar donde actúa el reino de Dios, y especialmente el lugar donde trabaja la iglesia de Cristo. La parábola no habla solamente del mundo secular o de las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Más bien trata de cómo la obra del Señor actúa en el mundo por medio de la iglesia, por medio de la misión de su pueblo. La iglesia forma una parte muy importante en el corazón de cada persona que acepta a Cristo. Es en la iglesia donde podemos crecer, ser transformados y prepararnos para ser parte del granero de Dios. El Espíritu Santo trabaja en todos los corazones individualmente, pero es en la comunidad de fe donde el carácter se revela y donde madura. Por eso el apóstol Pablo tenía tanta razón al decir: no dejen de congregarse, porque sabía la necesidad del mundo. Y al ver el tamaño del campo que debemos sembrar, nos damos cuenta de que hay mucho trabajo por hacer, muchas semillas por esparcir. Por eso es tan importante que nos juntemos, que nos congreguemos y que hagamos iglesias, para que juntos podamos crecer y llevar esas semillas. Según la parábola, alguien sembró la cizaña en el campo. Y Jesús explica perfectamente los roles de esta parábola en el capítulo 13, versículos 38 y 39. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y aquí, a través de esta historia corta, Jesús responde una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué existe el mal? Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que explicara la parábola, encontraron una verdad vital. Dios no es el autor del mal. Ni Dios ni sus ángeles siembran la cizaña. Él siembra la buena semilla. El mal tiene un origen externo a Dios, Satanás, quien es el enemigo de Cristo y de la humanidad. Entender esto es fundamental. El mal no surgió porque Dios falló, sino porque Dios tiene un enemigo que odia a Dios y quiere destruir todas sus obras. La enseñanza de esta parábola es clara en el trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando pecó en el cielo, ni aun los ángeles leales comprendieron plenamente su carácter. Por esta razón, Dios no destruyó inmediatamente a Satanás. Si lo hubiera hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Y una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla, productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. Dios ha sufrido a través de las largas edades la angustia de contemplar la obra del mal, y entregó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, ya que la cizaña no podría ser extirpada sin peligro de desarraigar también el precioso grano. ¿Y no seremos nosotros tan pacientes con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? Pero esta parábola no termina con el enemigo sembrando la cizaña. Mateo 13, versículos 26 al 28 siguen diciendo: Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. La respuesta del padre de familia podría parecernos rara, ¿verdad? Como acusando a alguien sin saber más contexto. Sin embargo, en aquella época, una venganza muy común era sembrar cizaña en los campos de tus enemigos. Estas plantas crecían junto al trigo, robaban sus nutrientes, no dejaban que creciera, trayendo al sembrador grandes pérdidas. Y esta venganza era tan efectiva porque las plantas eran muy similares, se parecían demasiado, y a veces el sembrador no podía darse cuenta de que había cizaña hasta que era demasiado tarde. De la misma manera, Satanás siembra a sus seguidores en el pueblo de Dios. Solemos decir que hay que tener cuidado con el mundo,
que las cosas del mundo no entren a la iglesia. Sin embargo, no nos damos cuenta de que muchas veces los seguidores del enemigo se infiltran en nuestras iglesias, están dentro de nuestros hogares y aún dentro de nuestro corazón. El enemigo introduce a la iglesia personas que llevan el nombre de Cristo, pero no llevan su carácter. Luego de esto, el enemigo atribuye el resultado de sus malas obras al mismísimo Jesús. Esto trae mucha confusión, escándalos y desaliento, y pone en peligro a muchísimas almas. Por eso los siervos le preguntan al padre de familia por qué sembró cizaña en medio de un campo de trigo, porque se supone que es un lugar libre donde puede crecer el trigo sin ningún problema. Y es que el enemigo no solo está buscando destruir la iglesia desde afuera, quiere destruirla desde adentro, porque así es más efectiva. Y lastimosamente, lo está logrando. Los siervos del dueño del campo se dan cuenta de este gran problema que trae la cizaña y quieren actuar de inmediato. Le preguntan a su señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esta es una reacción pues lógica, bastante común. Cuando vemos el mal, queremos arrancarlo de golpe, sin analizar el contexto, sin planear estrategias efectivas. Pero en el versículo 29, Jesús responde con una advertencia muy clara. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Cristo sabe que el juicio humano es limitado y pobre, está reducido por su poco conocimiento. Nos basamos en apariencias, en comportamientos externos y en percepciones incompletas. Si quisiéramos purificar la iglesia por nuestro propio criterio, cometeríamos errores muy graves, empezando porque nosotros mismos estamos mal también. Con estos errores se crearía una gran división en la iglesia. ¿Cuánta razón tenía el rey Salomón cuando dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte? Por actuar de esa manera, podríamos estar poniendo en peligro las almas de aquellas personas que todavía están siendo llamadas, personas que están siendo transformadas y trabajadas por el Espíritu Santo. La respuesta del dueño del campo muestra un amor y una preocupación sincera por todo su trigo. Arrancar la cizaña o quitar el mal del mundo de golpe podría hacer que muchas personas que son nuevas en la fe, que aún están creciendo y siendo transformadas, pierdan todo su crecimiento. Cristo dejó claro que los pecados deben ser erradicados, en especial esos pecados que son persistentes y no nos dejan creer, pero no nos dejó con la tarea de juzgar sin alguna motivación. Solo Dios puede ver el corazón, solo Él puede ver el interior. Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Tal vez estamos juzgando a otros sin darnos cuenta que nosotros mismos somos la cizaña. Algunas personas que hoy están lejos del camino, mañana pueden arrepentirse y regresar al hogar. De la misma forma, algunas personas que hoy están firmes en la fe, mañana pueden alejarse de todo y caer. Cuando abrimos la Biblia, encontramos muchas historias que lo confirman. Ananías y Zafira mintieron entre los primeros creyentes. Simón, el mago, fue bautizado. Demas abandonó la fe. Judas caminó con Jesús. La paciencia de Cristo con Judas nos demuestra y revela el corazón de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. La gracia que aún tenemos disponible hoy nos permite volver al camino, aun cuando nadie tenga esa esperanza para nosotros. El dador de la vida tiene un plan para cada uno. Su gran poder transformador tiene la capacidad, a diferencia de la vida real, de hacer que la cizaña se convierta en trigo. Tenemos la oportunidad todavía de poder analizar nuestra situación y darnos cuenta de qué tipo de crecimiento estamos teniendo, el del trigo o el de la cizaña. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos. Ni deberían los cristianos desanimarse a causa de los falsos hermanos. El Redentor no quiere perder una sola alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana, y nos ordena que seamos indulgentes, como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. A lo largo de la historia,
Muchas personas ignoraron las verdades de Jesús. Persiguieron, amenazaron, encarcelaron e incluso mataron a personas que pensaban diferente a ellos, creyendo que así iban a defender la verdad. Incluso en la actualidad, muchas personas quieren traer la paz al mundo por sus propios medios. ¿Cuántas atrocidades se han cometido en el nombre de Jesús? Y aún nosotros mismos hemos rechazado a muchas personas. Hemos cerrado las puertas de nuestras iglesias en el nombre de Cristo. Y en realidad le hemos negado el evangelio a muchas personas. Pero esos actos no nacen del Espíritu de Cristo. Nacen del espíritu de Satanás, justo como la cizaña. Cuando un cristiano usa la violencia y la fuerza para poder transmitir el mensaje de amor de Dios, está dando una imagen falsa de Cristo. Es un mal representante del carácter de Jesús. Muchas personas se alejan de la iglesia, rechazan el mensaje del evangelio por culpa de aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, pero que en realidad los están representando de manera errónea. El trigo y la cizaña son muy parecidos durante todo su crecimiento, por eso es tan difícil distinguirlos, y creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. El trigo es tan parecido a la cizaña que no nos damos cuenta de lo que somos en realidad. Esta parábola nos llama a tener humildad y paciencia, y sobre todo a confiar en Dios, a no confiar en nuestro propio juicio. Por eso es tan importante que Cristo mencione esa parte en la que los siervos van y consultan con su Señor antes de hacer cualquier cosa. Si no hubieran cometido un gran error. De la misma forma, es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, vayamos y le consultemos a Él todo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros entendamos que nuestro juicio no es igual al de Él, que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, entonces vamos a entender que la única solución es ir y consultarlo con Él. Cuando consultemos con Él, vamos a poder tomar las mejores decisiones, representarlo como Él quiere que lo representemos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se puso blanco para la siega, las hierbas sin valor ya no tuvieron ningún parecido con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus espigas llenas y maduras. Los pecadores que hacen ostentación de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo, y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha final del mundo no habrá ningún parecido entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero no a Cristo, serán descubiertos. Con el paso del tiempo, la diferencia entre las dos semillas es completamente evidente. El trigo, por estar lleno de fruto, se comienza a inclinar, mientras que la cizaña, como está vacía, queda completamente recta. Así será en el tiempo final. Lo que ahora es poco evidente será muy evidente. La luz de Dios nos ayudará a diferenciar estas dos plantas en el tiempo final. La misma luz, la misma lluvia, el mismo suelo, los mismos nutrientes. Todo esto es lo mismo, pero no es el mismo resultado. Al final lo que importa no es la apariencia religiosa, no es lo que podamos mostrar al mundo o lo que la gente piense de nosotros. Lo que en verdad importa es un carácter transformado por Cristo. Jesús no dijo que toda la cizaña se convertiría en trigo. Es más, el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el fin del mundo, pero hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Por eso la estrategia del dueño del campo es muy práctica. La encontramos en Mateo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Al final de la historia, la cizaña será cosechada, pero no para ser utilizada o para ser llevada a algún lugar especial, sino para ser consumida en el fuego eterno, donde ya no podrá hacerle mal al trigo jamás. Por otro lado, el trigo tiene un destino perfecto. El Maestro tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Si tan solo esperamos y somos perseverantes, podremos alcanzar esa recompensa, donde llegaremos a ser lo que Él siempre pensó que seríamos, siendo transformados por completo. Nos espera una gran recompensa. Tenemos un lugar en el cielo preparado para nosotros.
¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a hacer trigo o vamos a hacer cizaña? Este mensaje no es para señalar a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. ¿Estoy creciendo en Dios como un trigo verdadero? ¿O simplemente estoy aparentando externamente? ¿Cómo puedo cultivar un carácter que refleje a Jesús en un mundo lleno de maldad? ¿Estoy siendo paciente con aquellos que están en proceso, como Jesús fue conmigo? Y la pregunta más importante, ¿estoy listo para el tiempo de la cosecha? ¿O todavía hay áreas de mi vida que necesito que Dios transforme? Si aún necesitas transformación en algunas áreas, te tengo muy buenas noticias. Estamos a tiempo todavía de ser transformados. Cristo sigue plantando su carácter en nosotros. Es nuestro momento de aceptar esa transformación. Por medio de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús responde a la pregunta de una manera muy sencilla. Existe el mal porque hay un enemigo, pero Dios sigue teniendo el control. Él permite que ambos crezcan juntos, por amor, paciencia y misericordia. La justicia no ha sido olvidada, solo ha sido postergada, para que así sea un juicio individual. Pronto, muy pronto vendrá el día de la cosecha, y Cristo juzgará con una justicia perfecta, una justicia que no se encuentra en esta tierra. El trigo será llevado al granero celestial, y los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Hasta ese día somos llamados a crecer, a dar fruto y a confiar en el agricultor que hace su labor con amor y paciencia.